María Antonia de Paz y Figueroa nació el 7 de marzo de 1799. La conocieron todos como Mamá Antula y esta es su historia. Antes el Señor pidió, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana. El pueblo santiagueño vive una inmensa alegría por la pronta beatificación de la Mama Antula. La entrañable laica santiagueña que peregrinó varias provincias en tiempos del virreinato, promoviendo la fe y el legado espiritual de los jesuitas, hasta llegar a Buenos Aires y fundar la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en el seno de una familia destacada de la vida política y social de la época. Si bien se discute entre especialistas la localidad en la que nació, los últimos estudios históricos revelan que María Antonia habría nacido en la ciudad capital de Santiago del Estero. Su labor es una historia de peregrinación, de fe y de entrega a los pobres. Fue una precursora en sus tiempos. Colaboró con los padres jesuitas santiagueños y aprendió de ellos la práctica de los ejercicios espirituales. Cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados de todo el virreinato del Río de la Plata, María Antonia percibió la pérdida espiritual que esto generaba. Por lo que decidió continuar con la tarea evangelizadora. Con firme esperanza, comenzó su peregrinación a pie desde Santiago, llegando a muchos pueblos del norte para predicar el amor de Dios a enfermos, presos, pobres y ricos, superando cualquier barrera social. El pueblo la denominó Mamantula, que es una síntesis del mestizaje entre el español y el quichua. Mama es la expresión de quichua que viene a representar la maternidad divina que el pueblo le reconoce en ella, en estos gestos con los más necesitados, los desposeídos. Y Antula es la quichuación del nombre español Antonia. Por su entrega e intercesión milagrosa, desde el año 1905 se promueve la causa para declararla santa. Este año, el Papa Francisco aprobó el decreto para su beatificación, el paso previo a su reconocimiento como la primera santa de la República Argentina. La ceremonia será en Santiago del Estero este 27 de agosto, una celebración donde devotos de todo el mundo le ofrecerán su gratitud en la tierra que la vio nacer.
María Antonia creció en un ambiente que le permitió una buena formación. Se sabe, por antiguos relatos, que recibió educación propia de familias de buena posición económica y se formó sólidamente en la religión católica. Estaba dotada de una gran inteligencia y belleza. Por sus retratos se reconocen sus facciones finas y su alta estatura. Se le recuerda por su mirada de ojos claros, franca y bondadosa, y por su gracia y amabilidad en el trato con las personas. A los 15 años comenzó a visitar la iglesia que los padres de la Compañía de Jesús poseían en Santiago del Estero, y a colaborar con ellos en la preparación de los ejercicios espirituales que se impartían en el antiguo convento. De ellos, los padres jesuitas adquirió no solo sus prácticas, sino su vocación espiritual. Así, en su juventud, logró consagrarse plenamente a Dios y misionar dentro de la iglesia. Comenzó a usar la túnica negra, conocida como hábito de San Ignacio, que será desde entonces su única vestimenta. Al usar el hábito jesuítico, que era propio de la época, mucha gente cree que era religiosa, que era monja. Sin embargo, fue una laica, consagrada, por eso beata, que vivió la espiritualidad de los padres jesuitas, haciendo un voto íntimo y personal a Dios. En sus primeros años como misionera, convivió con otras mujeres jóvenes en un beaterio bajo la guía de los padres jesuitas. Colaboraban con los sacerdotes, enseñaban el catecismo a los niños, repartían limosnas y cuidaban a los enfermos. María Antonia, cuando se consagró a Dios sin dejar su condición de vida laical, asumió el nombre de María Antonia de San José, que era una práctica común entre las beatas que se consagraban y asumían el nombre de un santo del cual eran devotos. María Antonia dejó el apellido pomposo de los Paz y Figueroas para pasar a ser de San José, el padre de la Sagrada Familia. Permaneció 20 años con los jesuitas santiagueños. Allí, practicando los ejercicios espirituales, nutrió su espíritu apostólico y su devoción por muchos santos. Aunque su tarea no fue sencilla, mantuvo su objetivo misionero con un espíritu sereno inspirada en la protección de Dios. En el año 1767, el rey Carlos III de España ordena la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. Esto significó el abandono de todas las construcciones de los misioneros y, por supuesto, la ausencia de las prácticas espirituales ignacianas. En ese entonces,
la beata María Antonia tenía 37 años. Observó con dolor el alejamiento de sus hermanos jesuitas por el vacío que quedaba en las misiones. Más allá del dolor que trajo aparejado al corazón de María Antonia, en su desconsuelo empezó a planificar los primeros ejercicios espirituales, de tal manera que la obra inmensa que habían llevado a cabo los jesuitas se prolongara. Así fue que se unió a los frailes Nis y Toro, de tal manera que ellos fueron los predicadores en las primeras tandas. Ella fue la que sostuvo la obra de los jesuitas en Santiago del Estero en primera instancia. Vestida de túnica negra, descalza y portando una cruz, salía al encuentro del pueblo invitándolo a tomar parte de los santos ejercicios. Uno de los momentos más importantes de la vida de María Antonia debe haber sido para ella, y que también es el impulso y el ardor misionero que le llevó a ella a tomar la obra de los ejercicios espirituales como propia y promocionarla, ¿no? Su gran acierto fue el haber incorporado a las mujeres como practicantes de los ejercicios, ya que éstos fueron siempre destinados a los hombres. María Antonia había agregado los 8 días que eran habituales de los ejercicios anuales, había agregado 2 días más. Ella contaba del principio hasta el final 10 días de ejercicio, y en eso había modificado algo. Su misión comenzó a dar frutos y asistían muchísimas personas de cualquier procedencia social. Confiaba siempre en la providencia de Dios. Según los testimonios, la gente la asociaba con los milagros de multiplicación de alimentos, ya que siempre alcanzaban para la gran cantidad de personas que asistían a los retiros. María Antonia era muy devota de San Cayetano. No se sabe por qué ella tenía esa devoción a San Cayetano, pero sí sabemos que ella lo invocaba como el patrono de la providencia. Y a él le pedía por todas las necesidades de la casa, especialmente las necesidades materiales, ¿no? De comida, de pan, de estas cosas que le hacían falta para los ejercicios. Ella lo llamaba el Padre de la Providencia. Acompañada por algunas beatas, recorrió parroquias y poblados del Camino Real, llegando a Silípica, Loreto, Atamisqui, Salavina. En cada lugar solicitaba colaboración de párrocos para empezar su misión. Con una fortaleza admirable, la beata de San José extendió su misión bajo la autorización del obispo de Córdoba del Tucumán. Peregrinó por los pueblos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, en trayectos donde iba y volvía siempre a Santiago. Finalmente, llegó a Córdoba en 1777, donde continuó con los ejercicios en la antigua iglesia jesuita. Su causa fue transformar la vida de las personas a través de la espiritualidad. María Antonia sintió que su experiencia en una ciudad grande y populosa como Córdoba podía ayudar a extender el trabajo misionero hacia los pueblos pequeños. Por eso decidió ir a Buenos Aires, la gran capital del virreinato. Emprendió su viaje a pie desde Santiago.
recorrió 1.400 kilómetros acompañada por algunas beatas santiagueñas que colaboraban en su misión. En su peregrinar al sur, se sabe que tuvo que sortear, además de las inclemencias climáticas, los destinos naturales de caminos rurales, ríos, pantanos, serranías y enfrentar animales salvajes. Se decía a sí misma para guiar sus pasos: la paciencia es buena, pero más la perseverancia. Cuando llegó a Buenos Aires, cuentan los relatos, se encontró con la iglesia La Piedad que estaba a orillas del pueblo. Fatigada por el cansancio y el hambre, ingresó al lugar y realizó su primera oración en esa ciudad, encomendándose a la Virgen de los Dolores, de quien también era muy devota. Instalada en la casa de unos parientes en Buenos Aires, comenzó a planificar su tarea misionera, sabiendo que necesitaba permiso del señor obispo y del virrey, ya que la obra de los padres de la Compañía de Jesús, nombrados como los expatriados, estaba prohibida. Era una mujer que estaba preparada, era una mujer que venía justamente de una familia acomodada, pero tenía una gran formación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y eso le sirvió a ella como para abrir caminos y poder llegar hasta el corazón del Virreinato del Río de la Plata, acá en Buenos Aires. Esperó con paciencia durante 9 meses por el permiso y la aprobación eclesial que le permitieran brindar los ejercicios espirituales. En 1780, comenzaron los retiros en casas que alquilaba con las limosnas mensuales de algunos colaboradores. Los ejercicios duraban 10 días y se hacían durante todo el año. Mama Antula, viendo la pureza de las almas, logró que personas de toda clase, damas con sus domésticas negras, y en tandas separadas, señores ricos con sus peones de campo, convivieran en el mismo espacio. En Buenos Aires, los retiros espirituales en 4 años lograron que cerca de 15.000 personas participaran. Lo llamativo de esta experiencia espiritual es que concurrieron personas, tanto mujeres como hombres, de un poder adquisitivo importante, gente de mucha riqueza con sus esclavos, con sus peones, logrando igualdad y equidad social, algo que era único en la época en que ella vivió. Al ver el beneficio de su apostolado, el virrey comenzó a colaborar con la obra de la beata y la autorizó a viajar a Uruguay para extender su tarea misionera en territorio oriental. Su tarea evangelizadora le llevó 3 años en el país vecino. Permaneció en Colonia y Montevideo brindando los ejercicios y dejó todo preparado
para la instalación de una casa de ejercicios en esa costa oriental. Iba así nuestra peregrina, cumpliendo su sueño de andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer. La beata María Antonia de San José consiguió la donación de 3 terrenos contiguos en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires, en los que hizo construir el edificio de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en 1795. En el patio de esa gran casa, rodeado de un jardín poblado de especies hermosas, Mama Antula plantó una gran cruz como insignia suya, signo de redención para pecadores y de salud para todos. Así como realizó su obra en Santiago del Estero, después la realizó de una manera sobresaliente en Buenos Aires. En la misma casa de los ejercicios también tenía un beaterio. Muchas mujeres se sumaron a ellas, hacían los votos privados y también vestían el hábito negro. Aunque no fueran una congregación religiosa, el pueblo la reconocía y admiraba por sus virtudes. Ella es laica porque realmente en esa época no existía la vida consagrada como tal, digamos como congregación de vida apostólica no había, sí había de clausura. Yo creo que conociéndole el temperamento, María Antonia nunca hubiera sido una monja de clausura. Y en esa época lo que se estilaba era justamente poder consagrarse a un servicio como otras beatas, porque ella no era la única. Ella sí tomó la posta, pero no era la única. Con las otras mujeres se animaron justamente ellas mismas a empezar a dar los ejercicios espirituales en principio en Santiago del Estero. Y después, como les fue bien, entonces comenzó por todo el resto de las provincias del norte hasta llegar a Buenos Aires. Las beatas servían en la realización de los ejercicios, proporcionaban el alimento, cosían y bordaban, confeccionaban hábitos para los sacerdotes y ropa para familias indigentes. En una escuela anexa, instruían en lectura, escritura, doctrina cristiana y labores. Además de las prácticas religiosas, en la casa se daba alojamiento a mujeres reclusas que quedaban por algún tiempo o decidían voluntariamente vivir allí. María Antonia, junto a las otras beatas, eran las encargadas de preparar los ejercicios espirituales, como de buscar sacerdotes idóneos que pudieran dar las charlas y otros que celebraran la Eucaristía y confesores para las personas. Su tarea era incansable, ya que los retiros duraban 10 días y a veces hacían tandas de hasta 300, 400 personas, lo que implicaba una gran organización y un esfuerzo muy grande para sostenerlos. Esto logró que, a pesar de su sencillez, fuera admirada y respetada por su espíritu de entrega a Dios. Dedicaba todas sus horas a la oración. Ella misma era un templo y su principal virtud fue la caridad del amor de Dios y de sus semejantes, por quienes buscaba la salvación de sus almas.
Por las 95 celdas destinadas a los ejercicios de la Santa Casa, fundada por María Antonia de San José, pasaron también los hombres de la generación de Mayo. Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y más tarde Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, pasaron por los retiros que se organizaban en la Santa Casa. Pasó varios días allí también el santiagueño Pedro Francisco de Uriarte, uno de los firmantes de nuestra autonomía provincial, y el cura Brochero, sacerdote cordobés que muy pronto será canonizado. La casa de ejercicios construida por María Antonia en Buenos Aires fue un espacio de reconversión personal, pero también esto tuvo consecuencias en el ámbito social y político. Muchos hombres de Mayo se hicieron los ejercicios espirituales ahí. Eso posibilitó que se constituyeran nombres nuevos y seguramente esto ha permitido también que fueran partícipes activos de la Revolución de Mayo. El edificio, compuesto por patios coloniales, capillas y oratorios, guarda hasta hoy verdaderos tesoros de la imaginería colonial de los siglos XVII y XVIII y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Durante los 4 años que María Antonia vivió en la Casa de Ejercicios Espirituales, llevó una vida de austeridad, de penitencia, de permanente oración. Cuenta la tradición que dormía sobre una tarima de madera, y todo esto para agradar a Dios y poder incrementar la comunión con Él. El sacrificio en María Antonia es la causa de su vida espiritual y de su entrega al Señor. Por sus amplias galerías se aprecian imágenes talladas de Nuestro Señor de la Paciencia, la Virgen de los Dolores y un Jesús Nazareno con la cruz sobre los hombros camino al Calvario. En una de las capillas, un altar mayor guarda las imágenes barrocas de un Cristo crucificado, la Virgen María y San Juan, y a los costados, San Ignacio y San Cayetano. Los patios de la casa están destinados al descanso y reflexiones finales de los ejercicios. En el patio central, detrás de la gran cruz colocada en su fundación, se encuentra un antiguo aljibe y el campanario con las inscripciones Fe, Esperanza y Caridad. Hoy, un retrato de ella acompaña sus posesiones. El altar de la Virreina es de estilo morisco. Se caracteriza por tener incrustaciones de nácar en la madera. Fue regalado a María Antonia por los virreyes del Perú. El leño de ñandubay bajo el cual descansaba su cabeza en su primera sepultura, una túnica interior de hilo tejida a mano, la cruz que usó a modo de báculo y con la cual peregrinaba sus horas de apostolado.
una imagen de San Ignacio de Loyola, su padre espiritual, y el libro de los ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús, con el que aprendió y supo transmitir luego el amor por Dios. La devoción de María Antonia por muchos santos fue otra de las acciones que fueron marcando su vida consagrada a la Iglesia. Como seguidora de los jesuitas, se consideraba una hija más del padre de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Cuando llegó a Buenos Aires, logró restablecer la celebración a este santo. Una fiesta que hacía largos años no se realizaba por temor a las ordenanzas reales que prohibían todo lo referente a los jesuitas. Su otra fiel devoción la entregó a San José, padre y cabeza de la Sagrada Familia. Fue una fiel seguidora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y puso en la Santa Casa imágenes de Jesús en la cruz junto a María y San Juan a su lado. También en una de las capillas veneraba al Jesús Nazareno cargando la cruz hacia el Calvario. La Virgen de los Dolores o de la Piedad tenía un lugar esencial en su vida, ya que fue la Virgen a la que se encomendó como su hija y la declaró madre y abadesa de la casa. Tal protección la llevó a pedirle a sus compañeras que a su muerte sea enterrada a los pies de la Virgen en la Iglesia La Piedad. Colgada de su cuello llevaba otra imagen particular que trajo desde su Santiago natal y a la que llamaba el Manuelito. Una pequeña imagen de un Cristo niño acostado sobre la cruz que era adorada por fieles seguidores. Los enfermos, las embarazadas y los niños se acercaban a ella para besar la imagen y obtener alguna gracia. María Antonia pensó que tal adoración al niño podría hacerse mejor desde un altar, por lo que pidió que le enviaran desde Europa otra imagen, y cuando ésta llegó, se hizo costumbre que en todos los hogares se le rinda culto organizando pesebres, novenas y coros infantiles. Otro santo a quien encomendó la providencia de su obra fue San Cayetano, a quien siempre le pidió gracia por el alimento y la solución de problemas. La devoción por San Cayetano fue introducida por María Antonia y quedó establecida en nuestro país por las beatas de la casa, quienes fundaron en Liniers un colegio, una capilla y otra casa de ejercicios a la que recurren miles de fieles para pedir en el santuario, tal como su primera devota, pan, trabajo y salud.
La fecunda obra de Mamantula quedó no solamente guardada en el recuerdo y los testimonios de quienes la acompañaron, sino también en su escritura. Según coinciden estudiosos de su vida, las cartas que enviaba a los sacerdotes jesuitas expatriados fueron auténticos escritos autobiográficos. En ellos destacó que su vida fue siempre para la misión apostólica. Gracias a la correspondencia epistolar que mantuvo con los padres de la Compañía de Jesús, su obra se dio a conocer en el continente europeo. En sus cartas, María Antonia no solo expresaba sus sentimientos como hermana y heredera de la orden, sino que relataba detalladamente las actividades de su misión. María Antonia escribió durante 11 años a su amigo, el jesuita santiagueño Gaspar Juárez, que residía en Roma. La beata contaba en detalle los lugares transitados para su misión, las mujeres que la acompañaban y colaboraban en su obra, y los sacerdotes que daban los ejercicios. María Antonia tuvo una fluida comunicación con su coterráneo Gaspar Juárez. Él residía en Roma y ella desde Buenos Aires le transmitía todo su quehacer desarrollado a partir de los ejercicios espirituales. En Roma se valoró de gran manera las epístolas que ella les remitía y tuvo tanta trascendencia que se la tradujo a varios idiomas como el francés, el inglés, el alemán, el ruso, el italiano, y se lo universalizó cuando se la tradujo al latín, que era una forma que la Iglesia tenía de desarrollar su comunicación. Un material de cartas que complementa la obra de la beata es la correspondencia que mantuvo Ambrosio Funes, sacerdote cordobés, con el jesuita Juárez, donde compartían información y comentarios sobre la importante obra de esta mujer en la promoción de los ejercicios espirituales. Las cartas juegan un papel muy importante en la vida de María Antonia. Ella se escribe asiduamente con Gaspar Juárez, que estaba en Roma, con el padre Ambrosio Funes, hermano del deán, que estaba también sacerdote en la provincia de Córdoba, y también hay cartas entre ellos dos, es decir, entre Ambrosio y Gaspar Juárez. En las cartas se habla de los ejercicios espirituales, de cómo estaban organizados, la cantidad de personas que concurrían, los medios y los recursos necesarios para esta actividad, y solo en algunas cartas María Antonia deja entrever sus sentimientos, ¿no? El afecto que sentía por la Compañía de Jesús y si el gran objetivo de su vida, que era justamente que la Compañía de Jesús fuera restaurada, restablecida en América, y que los padres jesuitas, a quienes tanto quería y a quienes tanto debía, volvieran a seguir su tarea de evangelización y la tarea social que habían realizado aquí en el virreinato. El fruto de las cartas de Funes a Juárez resultó en una obra publicada en 1791 llamada El estandarte de la mujer fuerte. Pero más que el fruto de las cartas, es la necesidad que tenían de contar sobre ella y cómo la veían ellos a María Antonia. Porque en el fondo es eso. Ellos cómo la ven. Como una mujer que para la época era algo nuevo por su lucha, cómo reivindica a la mujer, cómo logra trascender los estereotipos de las clases sociales de la época. Es una interpretación que ellos hacen en base a la vida de María Antonia.
Yo creo que no tanto por las cartas, más es porque ellos la conocen, los dos la conocen bien, la conocen personalmente, saben de su vocación, de su tesón, de su voluntad y del objetivo que ella tenía, ¿no? Una semblanza de esta laica santiagueña, descripta como una heroína, comparada con apóstoles, santos y figuras bíblicas, aunque también retratada según la concepción de esa época como una mujer de edad avanzada y pobre. Aún así, esta obra resaltó las virtudes de la beata y dio crédito de la veneración y aprecio de los que la seguían. María Antonia vivió hasta los 69 años. Luego de una vida entera dedicada al servicio espiritual, un día se notó cansada físicamente. Su salud estaba delicada, aunque su semblante era el mismo de siempre. No paraba de hacer actividades. Pasó sus últimos días descansando en su celda dentro de la casa de ejercicios espirituales. La beata de San José, nuestra Mamá Tula, falleció un 7 de marzo de 1799, recostada en una tarima que usaba por cama. Cuentan los relatos que en ese momento la acompañaban otras beatas de la casa, y una luz resplandeciente se elevó hasta el techo de la habitación cuando la vieron morir. También un aroma a flores muy fragante inundó la casa aquel día. Fue enterrada como ella lo pidió, por la noche y en silencio, sin cajón ni lápida, en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Que entrañablemente quiso ser su primer refugio espiritual cuando llegó a Buenos Aires. Cuando en 1867 comenzó a construirse la nueva Basílica de la Piedad, demoliendo la vieja iglesia, las beatas de la casa de ejercicios acudieron al arzobispo preocupadas por los restos de Mamá Tula que yacían en esos terrenos. Se ordenó a los albañiles de la construcción que busquen el cuerpo cuidadosamente. Como no había lápida, cuentan los relatos que no lo hallaron cavando en varios lugares, sino cuando una niña apareció misteriosamente, indicando el lugar donde estaba el cuerpo. Sus restos fueron encontrados y colocados en una urna en el camarín de la Virgen del Pilar
y finalmente trasladados el 28 de septiembre de 1913 a su actual mausoleo. Desde entonces, descansa bajo una escultura genovesa obsequiada por el biógrafo de su vida, Monseñor Esculla, en su honor y memoria. Además de su tarea misionera, Mamantula era conocida por un don especial a través del cual, decían sus allegados, Dios se manifestaba para hacer milagros. Muchos testimonios cuentan la capacidad de la beata para enfrentar adversidades que milagrosamente se solucionaban. Cuentan que cuando peregrinaba descalza por los montes, apaciguaba a los animales salvajes que intentaban atacarla y en numerosas ocasiones multiplicaba el pan y la comida para que no le faltara alimento a los ejercitantes de la casa. Decía ella, por encomendarse a la providencia de San Cayetano y el Manuelito, su crucifijo. En otra oportunidad, mientras se construía la Casa de Ejercicios de Buenos Aires, resucitó un albañil que había caído de un andamio. Después de fallecida, muchos seguidores, asociándola con la santidad, pedían intercesión a ella por la solución de problemas y recuperación de la salud. Fue la hermana María Rosa Vanina de la congregación Hijas del Divino Salvador, quien en 1904, afectada por una colecistitis aguda, enfermedad mortal en aquellos tiempos, se recuperó milagrosamente tras haber invocado a María Antonia para su curación. Para esa época, la enfermedad no podía tratarse, no existían antibióticos y no era posible la cirugía, ya que una peritonitis había afectado el débil cuerpo de la religiosa. Para que la Iglesia pueda reconocer a una persona como santa, tiene que probarse algún hecho milagroso que se haya realizado a través de esta persona, por ejemplo, una curación. Y es lo que ha servido para que el Vaticano acepte la beatificación de María Antonia, el caso de la curación de una religiosa en 1904, María Rosa Vanina, quien se curó de una grave enfermedad gracias a la intercesión de María Antonia de San José. La hermana Vanina declaró que tras los ruegos elevados a Mamantula se sanó milagrosamente. Firmó un acta con sus declaraciones, teniendo de testigos a otras religiosas y médicos que la asistieron en su enfermedad. El testimonio de la hermana Vanina fue clave para avanzar en el proceso de canonización de Mamantula. La Congregación para la Causa de los Santos reconoció el milagro de sanación, paso necesario para la beatificación de la venerable María Antonia. Con el decreto firmado por el Papa se oficializó la ceremonia que la reconocerá como beata. El 27 de agosto de 2016,
en Santiago del Estero. El siguiente paso de canonización, que la transformará en santa, espera la aprobación de su segundo milagro, la sanación de un niño loretano que a raíz de un accidente se encontraba en muy grave estado y por el cual sus familiares rezaron a la mamá Tula para su curación. María Antonia de Paz y Figueroa firmaba con el nombre de Beata de la Compañía de Jesús o Beata de San José en sus escritos. En sus tiempos, ser beata significaba el estilo de vida de las mujeres que se consagraban a Dios mediante votos simples en los altares y no ante autoridades religiosas. Beaterio lo integraban un grupo de mujeres que hacían votos, se consagraban a Dios, hacían votos privados, es decir, que no pertenecían a ninguna congregación religiosa y que vivían las virtudes del Evangelio, principalmente en algún servicio concreto. En el caso de María Antonia, ayudando a los padres jesuitas en la tarea de evangelización que realizaban en América y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, ¿no? A los hermanos más pobres, a los enfermos. Eso es lo que significaba ser beata en esa época. Sin embargo, para la Iglesia Católica, ser beata o beato es ser una persona con virtudes certificadas por el Papa y que por ello puede ser honrada con el culto popular. Para la Iglesia en general, beata, cuando se habla de una persona que ha sido consagrada beata, se está diciendo que es reconocida por la Iglesia sus virtudes como cristiana, como seguidora de Jesús, y que ahora va a ser incorporada al culto de fe, de tal manera que las personas la reconozcan hoy como beata y a lo mejor próximamente como santo. María Antonia, entonces, era llamada beata por su forma de vida espiritual. La venerable vida y obra de María Antonia fue motivo suficiente para que el 30 de septiembre de 1905 obispos argentinos la postularan para su canonización con la esperanza de transformarla en la primera santa argentina. La canonización es un largo proceso que sucede desde la Santa Sede en Roma a través de la Congregación para las Causas de los Santos. Inicia con la presentación de un informe del candidato y la posterior investigación exhaustiva de la vida de esa persona. Bajo la supervisión de historiadores y teólogos profesionales, se estudian en profundidad los argumentos y pruebas de la santidad de vida de esa persona. Una vez completada, la evidencia es presentada a los obispos y cardenales que forman la congregación y su juicio es enviado al Papa. Solo el Santo Padre toma la decisión de beatificar o canonizar al candidato para la santificación. El primer paso para la canonización es la declaración del candidato como siervo de Dios, para luego ser declarado venerable con el avance de otros estudios. En la tercera instancia y por la aprobación de un milagro,
se lo considerará beato. La canonización o declaración de santidad llega al final del proceso con la aprobación de un segundo milagro. En el caso de Mamantula, desde los inicios de su proceso en 1905, las investigaciones de la Congregación de la Causa la declararon sierva de Dios en 1934 y en julio de 2010 el Papa Benedicto XVI la proclamó venerable. En junio de 2015, la congregación aprobó un milagro que sanó a una religiosa en 1900 por intercesión de Mamantula, paso que necesariamente la convierte en beata. El Papa Francisco, quien también fue promotor de su obra, firmó en marzo de 2016 el decreto de su beatificación. La esperada ceremonia será el 27 de agosto del mismo año en la tierra que la vio nacer, Santiago del Estero. Audaz, fraternal y alegre, así la describían a Mamantula en aquellos tiempos, y a partir del 11 de febrero va a ser santa, la primera mujer declarada santa en la República Argentina.